Damos de bienvenida al licenciado Juan Cubi, analista político, experto en temas de desarrollo. Licenciado Cubi, bienvenido. Más que hablar de estos incidentes que se han dado en la casa de Lenín Moreno, que da cuenta siempre de estas cuestiones que suceden en esferas de poder, que por lo menos se están investigando por parte de la Fiscalía. Quisiéramos hablar sobre temas de libertad de expresión que nuevamente se han puesto en el tapete tras la aprobación de un informe de minoría que sería al momento el proyecto de reformas a la ley de comunicación. Esto ha abierto debate en el país. Los gremios periodísticos, me parece que en forma unánime, se oponen a esta ley porque tiene una serie de ribetes que han sido recogidos de la antigua ley de comunicación del correísmo que tantos problemas trajo al país. Pero hay división entre periodistas, pues consideran que varios aspectos que se encuentran en la legislación ecuatoriana que tienen que ver con grupos que se encuentran en el país en una situación de desventaja, temas también que tienen que ver con derechos, no son debidamente protegidos con las leyes generales en el Ecuador. En todo caso, quisiera conocer su punto de vista sobre este tema que también usted, como comunicador que es, columnista de diarios y revistas en el país, en alguna medida lo ha sentido. Buenos días, Gustavo, gracias por el espacio. Mire, antes de responder a su pregunta, creo que no estaría por demás hacer un señalamiento respecto del tema de esta irrupción en el apartamento del expresidente Moreno. Creo que la Fiscalía tiene que investigar, obviamente, eso es lo que pedimos los ecuatorianos, y que se esclarezca si en efecto hay ahí algún tipo de delito, como por ejemplo la apropiación irregular de bienes públicos, o si la denuncia proviene de una vendetta política, que habría que pensar también en eso. Pero cualquiera que sea la situación, tiene que ser esclarecida, porque me parece que en una situación donde la corrupción prácticamente se ha tomado todas las esferas de la sociedad y del poder, los ecuatorianos ya no podemos seguir tolerando que se juegue con nuestra decencia pública. Sí, eso es fundamental. Respecto a su pregunta, Gustavo, a ver, yo no soy un experto ni conozco a fondo el tema de la comunicación como lo hacen ustedes. Sin embargo, como Comisión Nacional Anticorrupción nos hemos pronunciado, apenas salió esta propuesta de ley, cuestionándola en su totalidad. Porque en efecto nos retrotrae a esta vieja visión autoritaria de corte fascistoide, de querer controlar el pensamiento, la opinión pública, las opiniones de la ciudadanía, la propia acción y trabajo del periodismo libre e independiente, y eso es inaceptable en una sociedad moderna, en una sociedad contemporánea. Hemos como comisión expresado nuestro rechazo a la mencionada ley. Eso no obsta que no se siga peleando por los derechos, obviamente, que corresponden a la opinión, al ejercicio del periodismo. Eso es otro tema que es importante y que yo entiendo que el periodismo de este país lo está debatiendo permanentemente. Pero lo que no podemos aceptar es volver al pasado con esa vieja ley que lo único que hizo fue aniquilar el periodismo libre. Ustedes mismos, Gustavo, que tenían la radio Onda de Azuayas, son víctimas en gran parte de esa vieja ley, ¿no? Que lo que se convirtió es un instrumento de persecución para aquellos sectores de la opinión pública que eran críticos con el poder de turno. Juan, muy buenos días. En el contexto de la aprobación de esta nueva ley y la respuesta que pueda dar el presidente de la República, un veto parcial o un veto total, entra también en debate el tema de la autorregulación. Y nos preguntamos si efectivamente como país, como latinoamericanos, estamos preparados y estamos listos para avanzar en procesos de autorregulación. Y esto pasa mucho por lo que acabamos de escuchar el día de ayer, estos términos en los que se refirió, por ejemplo, el periodista Carlos Vera al presidente de la Asamblea Nacional en un diálogo que mantenían respecto de diversos temas y justamente sobre la posición del presidente de la Asamblea en torno a la ley de comunicación. Él fue parte del grupo de asambleístas que aprobó esta ley o este informe de minoría que pasó ahora ya a manos del Ejecutivo. Pero nos preguntamos entonces, ¿necesita el periodismo, necesita la prensa, los medios de comunicación
comunicación algunas regulaciones, y estas de dónde deberían venir, del Estado, de las organizaciones de gremios periodísticos, de la sociedad, ¿de dónde deberían venir? A ver, Rosana, yo rechazo totalmente la expresión de Carlos Vera, porque tampoco podemos irnos al extremo de aceptar que un periodista con, digamos, la potestad que le da la condición de una persona que hace información y opinión puede insultar a ninguna persona, no solo a una autoridad, no puede insultar a nadie, ¿no? Yo lo que considero es que, a ver, tiene que haber una serie de límites a ciertas acciones que provengan del periodismo. Por ejemplo, la calumnia, el insulto, pero para eso ya hay una norma legal. Si el día de mañana yo en este medio me atrevo a insinuar o a decir que X persona ha cometido tal delito, tal acción, y eso es una mentira, una falsedad, esa persona tiene todo el derecho de iniciar un juicio por calumnia. Y yo tendré que responder ante los tribunales, ¿sí? Lo que no podemos es ponerle cortapisas a la posibilidad de que se realicen críticas, de que se hagan opiniones, porque usted sabe que la diferencia entre informar y opinar, y ustedes lo saben a fondo, radica en que la opinión es el criterio que emite una persona respecto de un hecho, de un comportamiento, de una decisión. La información trata de ser lo más apegada a la verdad posible, sabiendo que no existe una sola verdad. Eso ya está ampliamente discutido, hay enfoques, pero lo que usted no puede es tergiversar, cambiar, alterar la información con otros propósitos que no sean el de cumplir una función ciudadana, una función para la sociedad. Entonces, creo que ese es el centro del debate, es decir, hasta dónde nosotros podemos poner ciertas normas que impidan el abuso, como en el caso que le acabo de señalar de este periodista Carlos Vera, y la represión y el control de esa información. Ustedes saben mejor que nosotros, porque ese es un debate de larga data. Lo único que yo sostengo es que este intento que ha habido siempre desde ciertos grupos de poder de controlar la emisión de información y de opinión pública tiene un trasfondo, y que es que no se investigue el poder. Fíjese, durante los 10 años de Correato, con esa célebre ley, tristemente célebre ley, lo que se hizo fue impedir que los organismos encargados del control y la fiscalización pública, el periodismo de investigación, las organizaciones de la sociedad civil que podíamos actuar en temas de corrupción, estuviéramos limitados, porque había esta especie como de espada de Damocles, que el momento en que se empezaba a destapar algún escándalo de corrupción, le caía el hacha de la censura a la opinión pública. Eso es inaceptable desde cualquier punto de vista. Realmente que es un tema muy complejo de la comunicación, y gracias por la alusión que usted ha hecho, y realmente fue así. Varios años pasamos bajo la lupa de quienes velaban por la aplicación de esa oprobiosa ley de comunicación del correísmo. 7 juicios en la Superintendencia de Comunicación, que demandó mucho esfuerzo, también un costo muy alto para un medio de comunicación. La defensa, en todo caso, que se hace es de sectores vulnerables. Hay varias leyes en el país que de una u de otra manera se enlazan, intentan operativizar con la de comunicación, y la defensa va hacia allá. Hay temas interculturales que, cuando se lo aplicaba, generaban también muchísimos problemas a los medios de comunicación, pues entre otras cosas los medios tienen también que entretener, no solamente obligar a la gente. Peor ahora, cuando con un clic estamos con cualquier emisor o cualquier fuente de audio en el mundo, podcast, música, etcétera. En todo caso, lo que quizás se debería reflexionar aquí en el país es desde dónde y hasta dónde estos límites, cuál es la misión de los medios de comunicación. La Asamblea ha interpretado con ese informe de minoría a su manera. Entendemos que hay unos 15 artículos que han sido señalados específicamente por Fundamedios, que eventualmente le daría a la Defensoría del Pueblo un control sobre la comunicación. Y esto condicionaría que cualquier tipo de disputa que pueda darse o de desacuerdo sea llevado a transacciones, eventualmente a sanciones. Esto
lo interpreta Fundamedios y lo han hecho también otros gremios periodísticos como un segundo capítulo o una segunda versión de la Superintendencia de Comunicación. Nos preguntamos si la Defensoría del Pueblo, que es una institución esencialmente de defensa de derechos humanos, es la que debería tener este poder para definir en el país cómo se está realizando el trabajo periodístico, los niveles de ética, los acercamientos que puedan hacerse a la verdad. Por otra parte, usted lo ha señalado ya y usted es parte de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. La Comisión Ciudadana Anticorrupción se ha pronunciado ya en el sentido de que esta ley de comunicación, tal como está concebida con ese informe de minoría, lo que haría es impedir o por lo menos dificultar enormemente que se revelen e informen los hechos de corrupción que existen en el país, que siguen siendo cosa de todos los días. Quizá para pasar a otro tema, ¿cómo debería llevarse adelante este debate? ¿Y qué debería hacer el presidente de la República? ¿Veto total? ¿Veto parcial? Entendemos que con veto parcial existe el riesgo de que la Asamblea, con la configuración actual que está, pueda ratificarse eventualmente en su misma posición y dejar nuevamente al país con una ley de comunicación con ribetes muy parecidos a los que tuvimos en el pasado. Gustavo, su pregunta es extensa. Voy a ir por partes. La primera cosa es, fíjese, usted recuerda que se le calificó como la SuperCAN a la Secretaría de Comunicación que se creó en Anticorreato. ¿Quién era el responsable de generar los juicios y las agresiones a los medios de comunicación? El señor Carlos Ochoa, quien hoy está prófugo de la justicia, entiendo que por una investigación sobre eventual peculado. Eso es lo que, ¿sí? Esos son los niveles de estas leyes autoritarias, ¿no? Que terminan, digamos, favoreciendo una conducta totalmente contraria a la ética de parte de los funcionarios. Eso no podemos volverlo a repetir. Segundo punto, Gustavo, mire, a propósito de la total apertura para que en el periodismo se pueda hacer lo que le da la gana a cualquier periodista, yo estaba pensando en lo que ocurre con las redes sociales, ¿sí? Se pretende controlar a los medios, se pretende perseguir a los medios cuando tenemos las redes sociales donde no existe el más absoluto control y donde prácticamente no solamente se crean informaciones falsas, noticias falsas, las famosas fake news, ¿no? Según Naciones Unidas, creo que el 60% de lo que circula en redes sociales es falso, sino que ahí se agrede, se insulta sistemáticamente y no hay quien controle, de manera que esa ambigüedad también me parece que es condenable, ¿no? O sea, se quiere perseguir a los medios de comunicación cuando tenemos ya un sistema de comunicación informal como son las redes sociales donde se puede emitir cualquier tipo de mensajes. Tercera cosa, yo creo, Gustavo, que hay que favorecer la creación, el ejercicio de medios alternativos, de medios comunitarios, es importantísimo, porque eso ayuda a construir una democracia. Obviamente se les tiene que exigir, por más que sea un medio pequeño, un medio comunitario, que tengan ética, que tengan una responsabilidad con la sociedad, con la comunidad, y eso es importantísimo. Y eso todavía no hemos logrado en el país, pese a que existió esta ley que se fragmentaba las franjas de del espectro radioeléctrico. Sin embargo, no se ha logrado fomentar la proliferación, la creación de estos medios, no como redes sociales, sino como medios alternativos, con una mínima institucionalidad. Eso es importante, eso hay que protegerlo. Pero en general, el papel de los medios, y en esto Gustavo va a ser muy timoso porque ya le digo, yo no soy muy experto en el tema, la función de un medio es servir a la comunidad, servir a la sociedad informando, dando espacios de debate, permitiendo la opinión de los criterios ciudadanos, difundiendo esas opiniones, y eso, porque eso ayuda a construir el ejercicio de la ciudadanía y el ejercicio de la democracia. Eso es lo fundamental. Y cuando usted empieza a buscarle cualquier tipo de recurso para impedir esa función, ya hay que ponerse, como se dice comúnmente, las pilas, hay que sacar las antenas, porque quiere decir que detrás de estas iniciativas desde el poder, sí, hay otros propósitos, que no son necesariamente unos propósitos de conveniencia para la sociedad, sino más bien de protección de ciertos intereses que no quieren que se conozcan los manejos políticos que hay detrás de esos intereses.
Eso es lo que hay que tener cuidado. En ese sentido, usted me preguntaba qué hacer con la ley. Yo creo que hay que vetarla totalmente y plantearle nuevamente un debate que ha sido postergado históricamente en este país. Es decir, cómo establecer ciertas normas, ciertas condiciones para que se pueda ejercer una comunicación desde los medios responsable, ética, constructiva, que aporte digamos, que aporte a la vida comunitaria, que aporte a construir una sociedad más equitativa, más justa, más informada. Eso es lo fundamental. Entonces habrá que volver a discutir nuevamente. Eso ya entiendo que es un asunto que les compete de manera prioritaria, de manera preferencial a quienes hacen el trabajo de periodismo, ¿no? Pero nosotros los ciudadanos, pues obviamente tenemos que también ser parte, opinando, interesándonos por esta temática. Por eso, en el caso de la ley, la Comisión Nacional Anticorrupción se pronunció inmediatamente, porque sin nosotros tener una función de comunicadores, nos preocupa que en nuestra misión, que es la lucha contra la corrupción, nos empiecen también a poner límites al ejercicio de ese derecho ciudadano, que es velar por el buen uso de los fondos públicos, fiscalizar a los funcionarios públicos, fiscalizar al poder. Y nos dimos cuenta inmediatamente que íbamos a volver a esa etapa en la que cualquier denuncia era respondida desde el poder con juicio. Y en la comisión también padecimos de eso, Gustavo, no solo ustedes, los radiodifusores, o ustedes, los medios de comunicación. A nosotros también, cada que se presentaba un caso de peculado, de corrupción, enseguida venían los juicios. Usted tal vez se haya olvidado, pero hay que recordarles que algunos miembros de la comisión, entre ellos la doctora Robalino, quien ya falleció, Simón Espinosa, un hombre que en esa época ya abordaba los 90 años, fueron llevados a un juicio por el ex prefecto de Pichincha por el ex contralor Carlos Poli, acusándole, imagínense, creo que era de calumnia. Fueron llevados a juicio, ¿sí? El señor Carlos Poli, que hoy está prófugo en Estados Unidos por una serie de actos irregulares cometidos durante sus funciones, por eventual lavado de activos en los Estados Unidos, él se atrevió a enjuiciar y a llevar a los estrados a personas de una respetabilidad incuestionable, como la doctora Robalino, Simón Espinosa. Entonces, a eso nos estamos exponiendo cuando vamos a aprobar este tipo de leyes. Exactamente. Carolina Ávila, en la entrevista que transmitíamos hace pocos instantes, hacía alusión a lo que son los tribunales de honor. Ella señalaba que en Chile se funciona así y que no puede haber sanción más grande para un periodista que el de ser criticado y eventualmente sancionado, pero con sanciones de carácter gremial cuando se cometen errores. Y aquí, hasta donde conocemos, tanto en los gremios de periódicos, de la televisión, de la radio, que conocemos más, como AER, existen estos tribunales de honor, que deberían ser en realidad comités de ética que pongan los límites entre sus afiliados o colegiados. Este tema de la autorregulación fundamentalmente pasa por la aplicación de un periodismo ético y ojalá encontremos los caminos para esto en Ecuador. Hay varios instrumentos internacionales ampliamente reconocidos, entre ellos está el Decálogo de Chapultepec, que en el 7º punto habla de algo muy importante, que es una violación que se hace en contra de los medios, en cambio, que es el uso o la supresión de publicidad en los medios de comunicación. Para hablar de este punto, escuchemos lo que dijo ayer en la sesión de Cabildo la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, Cintia Viteria, un mensaje que lo dirigía al presidente de la República. Aún hoy, señor presidente, un periodista publica un artículo con la firma de Roberto Aguilar en un diario conocido en la ciudad, donde sostiene que la primera autoridad de esta ciudad tiene sueños húmedos respecto de la ley de comunicación, que por cierto nuestro partido no votó. ¿Se atreverá con su firma este mismo periodista manchado de misoginia decir lo mismo de un gobernador varón, de un contralor varón, de un presidente varón? No. Ahí la pluma se le vuelve chiquitita. Presidente, el Estado es el mayor auspiciante de este diario sexista.
busque una mejor forma de invertir ese dinero que le pertenece a los ecuatorianos, en alimentos, por ejemplo, en los niños que tienen discapacidad, en nuestros ancianos abandonados. Sugiere misoginia Cynthia Viteri, pero también directamente le pide al presidente lo que justamente advierte el numeral 7 del decálogo de Chapultepec: la concesión o supresión de publicidad estatal que no deben aplicarse para premiar o para castigar a medios o periodistas. Práctica amplia y común en tanto gobierno nacional como gobiernos locales en Ecuador. Le dejamos con un comentario final sobre este tema, licenciado Cubi. La primera es que me parece graciosa la alusión de la alcaldesa respecto a los sueños húmedos. Pues es una figura retórica, ¿no? Es una metáfora, no es una agresión ni un insulto misógino, ¿no? No sé cómo lo habrá interpretado. Y lo otro es obviamente lo que usted señala, Gustavo, es decir, pedirle al poder que sancione por bien directo a un medio de comunicación. ¿Cómo? Quitándole el financiamiento público. Con lo cual entraríamos ya en una vieja lógica que el Estado, a través del gobierno de turno, empieza a utilizar los fondos de todos para seleccionar y premiar a aquellos medios o periodistas que sean afines al poder y sancionar a los que son críticos. Eso es inaceptable. Por eso es que yo creo que ustedes, obviamente, como los más interesados, tienen que seguir fomentando la discusión para llegar a lo que usted señalaba hace un momento, o sea, cómo creamos las condiciones para que el periodismo, los medios de comunicación cumplan sus funciones, digamos, de acuerdo a una serie de normas claras, que sean objetivas y sobre todo que sean absolutamente creativas y propositivas respecto de ese derecho de la ciudadanía a estar informada. Creo que eso es fundamental. Ojalá pudieran funcionar aquí estos tribunales de honor que usted señala, o estos comités de ética que pudieran convertirse en un espacio, digamos, de llamado de atención o de sanción a aquellos profesionales que no cumplen desde la ética sus funciones. Eso sería lo ideal. Veo bastante complicado por la forma como opera el poder en nuestro país y cómo el poder tiene una serie de, digamos, de mecanismos para condicionar, controlar, cooptar a los medios de comunicación. Eso usted lo sabe perfectamente, ¿no? No estamos hablando de aquí tampoco de unos angelitos que se han dedicado a esa actividad o a esa profesión. Tenemos de todo, pero sin embargo, obviamente lo mejor sería que existieran estos referentes, sobre todo éticos, deontológicos, como dicen ustedes los profesionales, para poder llegar a un ejercicio de la comunicación, del periodismo, que sea lo más constructivo y lo más positivo para la sociedad. Ese es el ideal que aspiramos todos, Gustavo. Poniéndonos en este tema cercano que hace bien en tocar la Comisión Nacional Anticorrupción, ¿cómo se encuentra el marco para combatir la corrupción en Ecuador? ¿Cómo ha visto usted el trabajo de Luis Verde Soto? Nosotros hemos sido muy críticos, Gustavo, con esa comisión que creó el gobierno. Hemos señalado una vez más que no se puede controlar el poder político desde adentro, ¿no? Eso no es coherente, ¿sí? Y estamos señalando, bueno, ya tiene una primera prueba esta Secretaría Nacional de Lucha contra la Corrupción, el caso del tráfico de cargos, donde está aparentemente involucrado un ex asesor ad honorem del presidente de la República y, por sus propias palabras, un amigo personal de él y de su familia. Bueno, veamos qué va a hacer esta secretaría frente a este hecho que ha sido denunciado públicamente y que ya tiene una intervención de la Fiscalía. Ahí veremos. Ahora, Juan, Luis Verde Soto se ha pronunciado ya, lo hizo a través de un comunicado diciendo que ellos no van a hacer nada, que no les corresponde investigar porque esta secretaría únicamente se ha creado para trabajar en temas de prevención. No, si usted lee el documento presentado, porque esta secretaría no es solamente prevenir, es también evidenciar estos casos, es también proporcionar, digamos, a las autoridades información que sirva para esclarecer hechos de corrupción, ¿sí? Y nosotros como comisión, una de las cuestiones que señalábamos era precisamente esa: se necesita es que existe investigación independiente del poder que pueda entregar a las autoridades correspondientes esos casos debidamente documentados para que sean investigados. Porque si no, ¿qué sentido tiene tener una secretaría de anticorrupción que únicamente se va a dedicar a la prevención? No, el poder tiene la obligación de transparentar los datos de sus funcionarios.
Siempre nosotros desde la Comisión decíamos, no queremos que el gobierno nos apoye en absolutamente nada en términos de financiamiento económico. No. Lo único que le hemos pedido al gobierno de turno es que transparente la información que nosotros solicitamos, porque además es un derecho. En muchos casos, por ejemplo, en el caso de los contratos del Ministerio de Salud, durante varias veces solicitamos la información a los ministros de turno, diciendo, por favor, denos la información que debería ser pública para nosotros poder complementar las investigaciones que estábamos realizando. Nunca nos dieron. Es lo único que le hemos pedido a los gobiernos de turno. Por favor, facilítenos nuestro trabajo, nada más. No nos financien, no nos den apoyos puntuales. Faciliten el acceso a la información pública, que es un derecho de todos los ciudadanos. Y ni siquiera eso hacen. Habrá que esperar ahora que esta Secretaría del Gobierno, pues entonces destape, presente al país cuáles son los verdaderos elementos que hay detrás de este caso de tráfico de Pero además, Juan, en este contexto queda clarísimo hacia dónde nomás deberían apuntar las investigaciones, no solo de la Fiscalía, sino de los espacios como estos. Por ejemplo, si alguien está dispuesto a pagar $3 millones por un cargo en las aduanas, quiere decir que estos $3 millones podrían multiplicarse rápidamente. Ahí hay mucha tela para cortar. Rosana, obviamente, ¿y para qué tener una secretaría que no puede intervenir en estos casos? Porque además tiene toda la potestad, siendo una secretaría del Estado, para intervenir directamente en estos hechos, porque el presidente de la República tiene la autoridad para investigar a sus propios ministros, a sus propios ministerios, porque él es el jefe de la administración pública en este país. Entonces, ¿para qué tenemos esa secretaría si únicamente va a estar hablando de prevención y no va a asumir aquellos casos, aquellos hechos que son los que más daño le están propiciando al país? Bien, queremos agradecerle por su participación en este programa, Juan. Gracias, Gustavo. Gracias, Rosana. Un saludo. Declaraciones del licenciado Juan Cubí, analista político, experto en temas de desarrollo.